Bueno, buen día, ¿qué tal? Dudas de la clase pasada. ¿Tenemos? Tienen que tener. Si no, no entienden nada. Yo tengo una duda, Venga. porque en clases había dicho que las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, si no escuché mal, tienen que ver con la competencia en razón del territorio. Y en el texto está puesto como competencia en razón de materia. Entonces, Ah, me bueno, generó porque esa puede duda. ser cuestiones marítimas que tengan que ver con la fuerza, tal vez, y no con el lugar donde ocurren. Pero, pero guarda, porque viste que tenés un fuero, eh, está mal dicho, pero un fuero militar, digamos, como si la justicia tuviese su propio sistema de justicia, ¿entienden? Igual esto lo estoy diciendo con un asterisco. Sí, a mí me preocupaba el hecho de que no quedara claro bien qué pasa con la... ¿Se entendió? Porque eso es lo que más me preocupa, que la justicia federal está en paralelo a la provincial, como que si, como que si lo tienen que graficar, es como que ponen una arriba de otra sobre Argentina y la del federal sobre otra como si fuese una hoja de calcar. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, una por encima de la otra y en el mismo territorio. Le dije a Ari que lo diga, yo sé que lo dijo, pero lo voy a volver a decir porque, bueno, soy mañoso. Em, la justicia federal tenía como única misión cuando nace asegurar la vigencia de la Constitución federal por encima de las provinciales. Eso queda claro, porque ¿cuál es el objetivo fundamental de esa justicia federal? Establecer el imperio de la ley federal por encima de las justicias provinciales que son jueces y juezas, jueces en esa época, que respondían a las administraciones provinciales. Entonces, si había que eliminar, digamos, de un territorio provincial la fuerza provincial, la fuerza implica la fuerza física como también el imperio del monopolio de decir la ley. Entonces, aparecía la justicia federal para decirte, no, mira, ahora lo que rige es la Constitución federal. Y aparece la fuerza militar para decirte, si no lo entendiste, lo hacemos por la fuerza. Entonces ahí ustedes comprenden cómo es la intervención que es con la espada, que es la fuerza, y con la ley, que también es la fuerza, pero es la fuerza del derecho. ¿Vieron que ustedes tenían para leer un texto que se llama La fuerza del derecho? ¿O no les dio Ari? No les dio. De un sociólogo que se llama Bourdieu. Bueno, tiene un texto que se llama La fuerza del derecho. Era opcional, Ok, lo puso como opcional. ok. ¿Cuál es la fuerza del derecho? Es la fuerza de la razón. Esa es la fuerza que tiene el derecho. Es la razón que se impone como verdad. Y entonces la justicia federal vendría a cristalizar, a materializar ese, esa nueva razón que es el imperio del gobierno federal por encima de los provinciales. No lo puede hacer solo por la fuerza bruta de las armas, sino que necesita hacerlo con una moral. Y esa moral no es la moral de Dios, sino que es la moral de la ley. ¿Vieron cuando los ejércitos van con Dios y no pueden perder? Acá los ejércitos van con la ley y no pueden perder. ¿Por qué no pueden perder? Ya ganaron desde antes, porque tienen la razón. Eso es lo que hace un equipo ganador. Bueno, y entonces la ley federal, eh, bueno, y digo algo más relacionado. Que lo dije también yo en la última clase cuando estaba con Fede y después yo sé que Ari lo retomó, pero vieron que yo hice mención al 7512. ¿Lo explicó bien Ari el 7512? ¿Entienden si lo leen qué dice el 75 inciso 12 o no? ¿Eh? ¿Lo tienen a mano?
¿O no lo tienen? Es Lo el del que dice lineamiento de los Carlos Coelho. códigos. Vamos, digan si lo explicó. Ah, pero podríamos repasarlo, dice Evelyn. A ver, ¿quién quiere decir algo? Del 12. 75, inciso 12. ¿No es lo que hablamos el otro día de que había códigos de fondo, pero que cada provincia podía aplicarlos a la forma correspondiente sin sobrepasar ningún límite de los que ya sabemos que tienen? Eh, Vamos a decirlo así mejor. Em, el 75 lo que está diciendo es, miren, a partir de ahora, porque ustedes imaginen, el 75 en realidad es el 67 originariamente, ¿sí? Quiero que se sitúen en el momento, no que se pongan ahora. En la cabeza tienen que ponérsela en el siglo XIX para pensar lo que voy a decir. No la piensen ahora. Se sanciona una constitución en el siglo XIX, vieja, en el medio de guerras, ¿sí? Todavía no hay límites precisos, todo está en una especie de nebulosa. Cada provincia tiene sus leyes. ¿Ustedes se imaginan esto? Cada provincia tiene sus propias leyes. No hay una ley de todos y todas las provincias. Entonces aparece un texto nuevo, que es la Constitución, que es la nueva soberanía. A veces confundo este término, pero pónganlo. Aparece una Constitución que es la nueva soberanía. ¿Qué significa? El texto soberano es el imperio de la ley en todo el territorio. Lo construimos, es nuevo, hay un gobierno nuevo que está por encima del conjunto de las provincias. Y ese texto, que es la nueva soberanía, se arroga la facultad de crear un poder legislativo, en donde están representadas las provincias, pero es un nuevo órgano, y en ese mismo texto dicen que ese órgano que acaban de crear en el artículo 44 hoy, buen día Matías, va a tener dentro de sus funciones una que es, vamos a hacer la nueva ley del nuevo país, todas, todas de cero. Entonces, el 75, inciso 12 dice, dicta el Congreso Federal, este nuevo poder, los códigos de fondo. Lo estoy diciendo lento para que comprendan cómo va evolucionando. Es decir, vamos a hacer un código civil, un código comercial, un código de minería, un código de penal. Más tarde, con el tiempo, se agregó un código del trabajo, donde no existía. No sé qué otro código me falta. Eh, Dice, no importa si es en textos en un libro, en leyes dispersas, vieron como dice ahí, en códigos unificados, separados, bueno, como quieras, pero los hace el Congreso Federal y serán uniformes en todo el territorio. No es que va a haber la posibilidad de leyes provinciales que estén en paralelo a las leyes federales. Cierto que hay leyes provinciales, pero estas nuevas que son uniformes en todo el territorio y van a ser iguales, las dicta el Congreso Nacional. ¿Siguieron esto que estoy diciendo? Y ahí, y ahí tienen que pensar esto. Esto hace juego con el artículo 31, ¿m? Que dice que las leyes de la nación, esta constitución, las leyes de la nación y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema. Lo único que está diciendo el 31 es que todo este conjunto de leyes que estamos constituyendo en esta nueva soberanía, que es el imperio de la Constitución, está por encima de todo lo que había antes. Eso dice el 31. No, no le importaba al 31 explicar qué por encima de qué, cómo es, si la Constitución, los tratados, las leyes. No, no estaban pensando en eso, estaban pensando en decir, todo este bloque federal que estamos creando nuevo que no existía y están haciendo, está por encima de todos los órdenes provinciales. Entonces, el 75 inciso 12
juega con el 31. Y también juega, como vamos a decirlo ahora, con el 116, que también lo leyeron en la clase pasada. Y también está mencionado. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué problema se le generó? Y se le generó el problema de, bueno, ¿y qué hacemos con todos los jueces que ahora están aplicando las leyes federales? Digo, perdón, provinciales, que son las leyes que tenemos. ¿Qué hacemos con el juez de La Rioja que está aplicando las leyes de La Rioja para los conflictos entre los propietarios de La Rioja? Porque La Rioja tiene un código comercial, por decir, no sé, Cuyo se llama. Y hay conflictos entre los propietarios por contexto de compraventa de Mira, esclavos. basta, Y basta. No, no. esperen que acá Bertolo lo tengo. Ahí está. Listo. Claudio. ¿Te silencié, Claudio? Eh, no sé si se enteró. Creo que no. Eh, este, bueno, ¿qué van a hacer todos esos jueces? Bueno, esos jueces van a aplicar ahora las leyes federales. ¿Qué significa? Que van a tener que dirimir esos mismos jueces, pero no los conflictos de las leyes de la provincia, sino los conflictos que se generan a partir de la aplicación de las leyes federales que acaba de dictar el Congreso Federal en un código. Por eso dice el 75, inciso 12, dicta el Congreso los códigos de fondo, cuidando de no alterar la jurisdicción correspondiendo a los jueces locales el entendimiento de las causas en su territorio. Eso significa no alterar la jurisdicción. Es decir, no me jodas a los jueces que están ahora en provincia laburando. Eso significa conservarles los empleos y lo que van a tener que empezar a hacer es conocer las nuevas leyes, nada más. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un juez de provincia aplica la ley de provincia por encima de la ley federal? Bueno, ahí hay un problema, porque pueden tener los jueces de las provincias interés en aplicar las leyes de las provincias en función del interés del gobierno y de los empresarios y de las fuerzas de esa provincia. Entonces ahí aparece el 116, que dice, armamos, el 108 dice, miren que ahora tenemos un poder judicial federal, ¿sí? Nuevo, que también creó la Constitución, que no existía, así como armamos un presidente, armamos un Congreso, armamos una justicia federal. La justicia federal no eliminó a las justicias provinciales, de la misma forma que el Congreso Federal no eliminó a los congresos provinciales, ni que el presidente eliminó la existencia de los gobernadores, ¿correcto? Pero, ¿y entonces qué va a hacer la justicia federal si ya está la justicia provincial para aplicar las leyes de la provincia? Bueno, lo que tiene que hacer la justicia federal es intervenir para establecer el imperio de la Constitución por encima de aquellos jueces díscolos que apliquen la ley provincial por encima de la federal. ¿Comprenden? Entonces, el 116 y el 117 que establece la competencia de la justicia federal tiene como primer misión, la primera, estar ahí vigilando que las leyes federales todo el tiempo estén por encima de las leyes provinciales. Esos jueces federales no van a ser nombrados por los gobiernos de provincia. Esos jueces federales son nombrados por las nuevas instituciones de la Constitución. Y es todo el mecanismo que estuvimos explicando en la clase del jueves pasado. Cómo se eligen los jueces federales, tanto de la Corte Suprema como jueces inferiores, pero federales, ¿entienden esto que digo? Y además hay un anexo a este tema. ¿Cuál? Que
había un territorio que era chiquito pero potente, que es la capital federal. Chiquito pero potente. ¿Por qué? Porque estaba la mayor agrupación de la población, porque está centralizado el comercio, porque está el puerto y porque es el botín de guerra, finalmente. Esta capital es el botín de guerra, literalmente. Se la sacamos a la provincia de Buenos Aires y nos la quedamos. Bueno, y entonces, si ahora esta capital federal no es más territorio de la provincia, es de todo el país, ¿quiénes van a ser los jueces de este pequeño territorio en donde es chiquito pero pasa de todo? Bueno, son los jueces federales, ¿sí? Son jueces federales que empiezan a tener un laburo, un trabajo cotidiano, que es el de un juez provincial, pero en la capital federal. ¿Comprendieron? Porque no es que tienen que velar por el cumplimiento de la Constitución por encima de las leyes provinciales, porque en la capital federal rigen los códigos y no es que había otra cosa. En todo caso, lo que habría antes eran las leyes de la provincia de Buenos Aires, los códigos de la provincia de Buenos Aires. Pero rápidamente esto fue tomado como un botín de guerra y se empiezan a aplicar las leyes federales que se fueron sancionando con el tiempo, porque el Código Civil es de 1874, me parece, que es el mismo año de, más o menos, que como les conté, de la nacionalización de la aduana. Todo se va haciendo el mismo periodo, por eso este periodo 1860-80 es muy importante. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la justicia federal? Empieza a haber una demarcación. Por un lado, los jueces federales que cumplen las mismas funciones que todos los jueces federales en todo el país, asegurar la vigencia de la Constitución, y lo que empezamos a llamar los jueces nacionales. Uno pensaría a priori, pero pará, si nacional y federal es lo mismo. Sí, pero hacemos mención a cosas distintas. Porque nacional son los jueces que los nombró el Congreso Nacional, Federal, el único Congreso, pero que tienen en realidad la función de un juez provincial en la capital. Y además están los jueces federales de la capital, que tienen la misma función que los jueces federales en todo el territorio. Y ahí hacemos la distinción entre jueces nacionales y jueces federales. Pero el mecanismo de nombramiento es el mismo. Consejo de la Magistratura, hasta hoy. Pero la función no es la misma. ¿Van comprendiendo esta dinámica? Y además, no solamente en la capital federal, sino en todos los territorios que todavía no están provincializados, porque se van conquistando después de la unión de las primeras 13 provincias. Y ahora somos 24 provincias o jurisdicciones. Entonces, ¿qué pasaba en todo el resto de los territorios que andaban por ahí dando vueltas que no eran provincia y que no tenían ningún gobernador? Lo mismo que en la capital federal, jueces nacionales. Y así es como quedó más o menos el panorama. ¿Van hasta ahí bien? Ahora, ¿por qué vieron que hay jurisdicción por federal que es exclusiva, excluyente? Porque cuando interviene un juez federal ya no intervienen más los jueces provinciales, eso lo estuvieron viendo todas las normativas, de dónde surgen, Ari mandó toda la información, lo vi, lo charlamos. Eh, conceptualmente, ¿qué es lo que le importa al gobierno central? Vieron que tenemos materia, persona y lugar. En cuanto al lugar y en cuanto a la persona, no hay mucha discusión. Es decir, el 116 y 117, como vieron, está pensado para los ministros, plenipotenciarios, embajadores, ¿sí? O cuando el Estado Nacional es parte. ¿Por qué cuando el Estado Nacional es parte? Porque el Estado Nacional no puede ser juzgado por un juez de provincia. El Estado Nacional estamos hablando de todas las
dependencias del Estado, completas, todas las agencias, que es un despelote bárbaro. Incluso a veces litigan entre ellas. Muchas veces pasa. Em, el tema es la jurisdicción en función de la materia. Si todas las leyes son federales, uno podría pensar automáticamente, bueno, entonces las tendría que aplicar el juez federal. Si, ¿no? Por eso está el 75 inciso 12 que dice, bueno, mirá, las leyes federales están, pero las aplican los jueces de provincia. Y entonces uno podría pensar, ¿y cuándo una materia es federal en razón de la materia? Si el 75 inciso 12 dice que todas las leyes las aplican los jueces de provincia, en códigos unificados o separados. ¿Cuándo una ley que es federal también es materia federal? ¿Entienden la pregunta que estoy haciendo? Si el código también es federal para el caso. El divorcio es federal para el caso. ¿Por qué? Y porque está en el Código Civil. ¿Por qué lo aplica un juez de provincia? Sería materia federal. Eso es lo que uno podría pensar automáticamente como un error. No es como un error, es confuso. La respuesta por el tipo penal, no, no. Acá en Argentina penal civil es lo mismo en ese sentido. Eh, la respuesta es la siguiente. Cuando la ley establece que los jueces son federales, la materia es federal. Cuando en la ley misma que se sanciona, dice la ley. Y esta ley tendrá como tribunal de aplicación a la justicia federal. Lo estoy diciendo así muy vagamente. Tampoco soy un gran experto, pero es para que lo entiendan. ¿Sí, Martina? Sí, profe, yo de la otra clase que hablamos de esto había interpretado, pero no sé, ahora me confundí un poco. Bueno, a ver, dale. O sea, no sé si los códigos de fondo, porque habíamos hablado un poco de eso, Mm, consideran federales o no. no, Ahora me un poco con eso. No, y o sea, no, yo porque puedo ser Chaco y dictar mi código procesal, por ejemplo. tenés que hacerlo. No hablé de los códigos procesales. Yo sé que Fede habló mucho de los códigos procesales. Los códigos procesales es cómo se juega el juego. Tenemos estas leyes federales, pero cómo jugamos el juego de los abogados, sería el juego del derecho, el juego de los abogados, cómo lo jugamos en cada jurisdicción. Entonces, cada jurisdicción tiene sus códigos de procedimiento y tienen que conocerlos para litigar en las diferentes jurisdicciones, sabiendo que las leyes son las mismas de fondo. No sé, sos mayor de edad a partir de 18. Punto. Eso Claro, sí. sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, entonces el código procesal sí lo tiene que dictar cada jurisdicción porque es cómo establece cada jurisdicción el funcionamiento de sus jueces provinciales. Ahora, ¿se entendió esto que estoy diciendo? Hay códigos de Sí, sí. procedimiento y tenemos un código de procedimiento que llamamos nacional que se aplica para estos casos que les conté, que son en la capital federal y en los territorios nacionales, que cada vez son menos porque está todo provincializado, pero antes no. Y eso yo sé que Ari lo hiper mencionó, las provincias que se van apareciendo, los territorios que van siendo provincializados y entonces empiezan a tener todo su funcionamiento como si fuese una provincia, la ciudad autónoma que sigue generando conflictos, pero que está en ese proceso híbrido de transición a partir del 94, que es como meter una nueva variable compleja a toda esta complejidad, que tampoco es tan difícil, con el tiempo se va entendiendo. Pero quedó, Martina, esto que te estoy respondiendo. Sí, sí. Y Bueno, esto, por sí, ejemplo, de lo provincial con lo nacional o federal, ¿no entra en conflicto en algún momento? todo el O yo tiempo, sigo en primer lugar lo de mi provincia, por ejemplo. todo el tiempo entra en conflicto, todo el tiempo, sin parar. Entonces, como todo el tiempo entra en conflicto, tenemos, por un lado, a la Corte Suprema para entender de manera originaria, o a los jueces federales que no entienden de manera originaria, pero que le quitan el fuero a la causa, ¿sí? A la jurisdicción local, provincial, para quedársela.
no, mira, acá en esto voy a entender yo. ¿Comprenden? Esto que pregunta Martina, no es que es, uy, ¿y qué pasa? Esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces acá ustedes es el momento en donde tienen que empezar a pensar la conflictividad en el acto, no en una estructura vacía de gente que no tiene sentimientos. Los jueces y las juezas responden a distintos intereses, ¿correcto? En cada tema en tensión. Y cuando hay una ley federal es porque hay un interés o un decreto, sobre todo, una resolución, pero federal, del gobierno federal, es porque hay una intencionalidad muy fuerte del gobierno en sus diferentes agencias burocráticas de hacer valer esa nueva normativa. Y entonces, si es muy delicado el tema, si es muy delicado el tema, también establecen en la misma normativa, che, esto, ponele un artículo al final que diga que para todo el quilombo que se genera a partir de las conflictividades de la aplicación de esta normativa, los jueces competentes van a ser los de la justicia federal. ¿Y por qué? Porque no quiero que un juez de provincia que nombre un gobernador que yo no conozco, que siempre me está jorobando porque es díscolo, tenga la posibilidad de juzgar en esa materia en contra de lo que nosotros habíamos definido que era nuestro interés. Entonces, para solucionar el conflicto desde la base, pone que este va a ser un tema federal. Entonces vos ahí tenés la materia federal, pero no porque la ley es sancionada, la norma es sancionada por una instancia federal, que es el Ejecutivo en sus agencias o el Congreso de la Nación, sino porque la propia normativa lo establece. Porque si no, se cumple el 75 inciso 12. ¿Ven cómo lo van viendo? Hay una infinidad de causas, perdón, de leyes que son materia federal, porque hay un interés muy fuerte, de que ese tema no quede a merced. Piénselo como una política pública, que esa política pública no quede lesionada porque leyes provinciales la anulan y joroban la aplicación de la política pública. Por ejemplo, no sé, voy a dar ejemplos ficticios ahora. Vamos a armar la ley de, del RIGI, por ejemplo, de las grandes inversiones. ¿Vieron? Régimen de los incentivos a las grandes inversiones. Mirá, voy a venir acá y voy a poner 30.000 millones de dólares. Esto es materia federal. Tiene que ver con la frase necesidad, mérito y conveniencia. No, no. Nada que ver. La oportunidad es oportunidad, mérito y conveniencia, pero eso es otra cosa. No, esperen, no nos metamos con eso. Em, ah, el RIGI, sí. Entonces, va a venir una empresa, va a poner 30.000 millones de dólares para hacer una obra de infraestructura, ¿sí? Quiere que los que trabajen ahí no le armen quilombo. No, mira, voy a poner 30.000 millones de dólares, no me pares toda la obra con un sindicato. Me jorobas todo. No te preocupes. En esta normativa, para todo lo que sea de aplicación del RIGI, va a entender la justicia federal. Si alguien de provincia, no sé, me echaron, empecé a trabajar en la construcción del puerto de Bahía Blanca o de Río Negro, no sé si escucharon el debate que hay, bueno, ni sé, estaría bueno que escucharon, para la planta de licuefacción, no sé si escucharon que va a haber una planta de licuefacción que va a pasar el gas de gas a líquido para ser transportable. Si no están al tanto de las noticias, bueno, no sé en dónde están. Em, Empieza a laburar un trabajador, joroba. Viene un juez de provincia, el trabajador tiene razón, le dice a la empresa, tenés que pagarle una indemnización altísima, pagarle 500 sueldos, pero si empezó a trabajar hace 2 días, no importa. Acá las leyes de la provincia son muy benévolas para los trabajadores. Si lo contrataste 2 días, le pagás 500 meses de indemnización. Estoy exagerando todo para que entiendan. No, me rompiste la inversión.
Bueno, ¿qué hace ahí? ¿Qué aparece ahí? Ahí aparece la justicia federal. No, 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 no. Aparece el juez federal diciendo, por aplicación de esta ley que es federal, que lo establece en su artículo 634, el último, todas las inversiones que tengan que ver con este régimen son de aplicación a la justicia federal. Entienden los jueces federales. Entonces ahí aparece la materia federal que es exclusiva y excluyente. Se lo saca al juez de provincia la causa y lo entiende un juez federal. ¿Quién nombra a los jueces federales? El gobierno federal. No es que esto te garantiza 100% el control de la situación, pero te lo garantiza mucho más que si son jueces que nadie conoce nombrados en provincia. ¿Comprendieron lo que acabo de explicar? ¿Ustedes escucharon que cada vez que Argentina pide un préstamo, ponen al final, y para este quilombo de este préstamo va a entender el CIADI? No sé si escucharon alguna vez o no prestan atención, que es una instancia internacional. No, no entienden un carajo lo que estoy diciendo, ¿no? No, ya sé. Es muy Yo difícil. nunca lo escuché, pero puede ser. Lo del Regi sí, pero lo que está nombrando ahora no. Bueno, cada vez que Argentina pide un préstamo, dicen, bueno, y si hay quilombo con este préstamo, ¿cómo dirimimos el conflicto? Bueno, va a entender un juez en Nueva York. Vieron que en las noticias sale, el juez de Nueva York dijo que hay que expropiar YPF, que Kicillof tiene que pagar la deuda que por estatizar YPF. ¿Escucharon esas noticias o no? O nada, nada, un carajo. Sí, 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 lo de estuvo Nueva la York, semana sí. pasada. Yo igual, cuando les hablo y me miran con cara de no entiendo un pirulo, digo, este país se va a la mierda. Pero bueno, no importa. Eh, esto, esto, esto es así. Viene alguien, hace un negocio acá y para que no quede la interpretación de esa inversión sujeta a la justicia local, que podría ser muy, muy chauvinista, tipo nacionalista, defender los intereses locales, dicen, pará, si hay quilombo, esto no se va a dirimir en Argentina, se va a dirimir afuera. ¿Y quién controla la jurisdicción de afuera? Otros que tienen interés en que se aplique el interés de otro lugar que no es el de Argentina. Esto pasa todo el tiempo. Son instancias internacionales. El CIADI es un organismo internacional compuesto por las empresas inversoras que nombran el propio órgano que juzga. Es un poco como la justicia militar que se juzga sola, los inversores que se juzgan solos. ¿Y quiénes ganan? Los inversores. A fin de cuentas, lo que quiero terminar de decir es que el tema de la competencia federal o la competencia provincial tenía como origen esta problemática de cuál era el interés que tenía que primar, si el de las provincias o el interés federal. Y así quedó establecido y así se fue armando la justicia federal en todo el país para sacarle las causas a la provincia, ¿sí? Y hacer valer el imperio de la Constitución Federal. Los jueces federales, aunque son muchos, no son tantos cuando tienen que cumplir su verdadera misión, que es hacer valer los principios de la Constitución. ¿Qué quiero decir? Hay un montón de jueces federales, pero no estoy hablando de los jueces federales que en realidad llamamos comúnmente nacionales y cumplen en la capital el rol de un juez de provincia. Hablo de los jueces federales que tienen por función única y exclusiva la de entender según la materia, el lugar o la competencia, no, ¿cómo era? Persona, materia, lugar, las competencias federales, perdón, lo dije como mal, y que son pocas. Tal vez la más importante en cuanto a la persona no es tanto si es el cónsul de Camerún o el rey de Arabia Saudita que vino a pasar una temporada de esquí en Bariloche. Lo importante es cuando el Estado es parte. Cuando el Estado es parte, entiende la justicia federal. Si alguien demanda al Estado Nacional en cualquier lugar del país, quien va a entender es la justicia federal, que son los jueces del Estado federal. ¿Siguen?
Después no es que es lineal, no es lineal, porque pasa mucho tiempo, los jueces duran en el cargo mucho más tiempo de lo que está un gobierno, los intereses de los gobiernos van cambiando, un juez que puede ser amigo de una gestión es enemigo de la gestión siguiente, y después todo es un gran juego hiper complejo. Esto es un planteo de base que hago nada más, de cómo se pensaban las reglas del juego antes de empezar a jugar. ¿Me comprenden? Todas las normativas que estuvieron viendo tienen esta idea. El artículo 116 y 117, que habla de las competencias federales, dice, bueno, ¿qué le corresponde a toda la justicia federal en todo el país? Está mal redactado porque en la mitad del 116, les decía la vez pasada, empiezan a hablar de cuáles son los temas que son de competencia originaria de la Corte. Y entonces ahí complica un poco. Pero para que ustedes tengan una idea en la cabeza y después lo estudien por su cuenta cuando tengan que elaborar este tema, si algún día les toca litigar en estas instancias, que podría ser, lo que tienen que saber es que hay veces en que el tema es tan importante, que no puede entender un juez federal de primera instancia, aunque es re importante un juez federal de primera instancia. Hay temas en los que entiende la Corte de manera directa. Eh, ¿Por qué? Porque esto es grave, ¿sí? Y eso está establecido cuando dice al principio del 117, en estas causas, entender a la Corte por apelación, pero para cuando sea este tema, lo hace de manera originaria y exclusiva. Es decir, mira, eh, puntualmente en estos temas, la Corte de una. Después Fede me acuerdo que habló del per saltum, y yo sé que lo habrán visto, vieron con Ari las formas de llegar a la Corte, ¿sí o no? De manera ordinaria y extraordinaria, ¿sí o no? Matías dice que sí. Sí, dice Gabriel. Y sí, dice Matías también. Eso voy a tomarlo por un sí. El per saltum no existe hace muchos años. ¿Eso lo vieron o no? Si lo vieron, díganmelo y ya pasamos a otro tema. Pasemos a otro tema. Juliana dice, Matías dice sí. Y Juliana dice con la cara no. ¿Qué hacemos? Perdón, pero para mí no lo vimos eso. Sí lo habíamos visto, pero nada más que no lo definió como per saltum, solamente lo explicó. A ver, contame, Evelyn, ¿qué cosa? Cuando así lo explicó. ¿Qué? Se fue. Es muy difícil. No sé en qué estará. Tal vez el jefe le dijo algo. ¿Alguien se acuerda qué explicó? Del tema de la forma de acceder a la corte de manera originaria o extraordinaria, por per saltum, o por qué motivo se llega a la No corte. es que podía ser cuando pasa tipo por la primera instancia, hay apelación, pasa a segunda instancia, o sea, por apelación, y si no, era cuando la originaria, cuando provenía de... Ay, se me fue de la cabeza, pero sí, lo explicó. Lo de la apelación lo explicó y me lo acuerdo. Bien, Camila. Y yo pregunto, ¿cómo se puede llegar a la corte? ¿Con qué colectivo? Digo, el per saltum es pasar entonces. Gracias, Matías. Este, a la corte se llega físicamente en Talcahuano al 400, al 500. El 111 no, ¿cuál pasa por la puerta? El 39 pasa por la puerta. Digo el 39 porque me lo tomo. Va por Talcahuano. Me deja en la Facultad de Ciencias Sociales, que es Santiago del Estero al 900. Pero si uno quiere llegar a través de un expediente y no físicamente para ir a tirarle huevos, Saúl, sí, perdóname. No sé, hay alguien, no sé quién te puso en la computadora, Saúl te puso Matías, te rebautizó.
Me gusta Saúl. Saúl es Shaul, el primer rey de Israel. Atención con eso. Bien. Hay 5 maneras, dice Gabriel, de llegar. La primera es por la apelación, después. Bueno, escuchá. Voy a leer tu chat, Gabriel. Igual iba a decirlo. Iba a decir esto. Porque no sé cómo entrar al chat. No importa. Eh, Cuando aparece un chat, leo las primeras 2 líneas y después ya no leo lo que sigue. Se llega de manera ordinaria pocas veces y de manera extraordinaria por apelación extraordinaria. Y hay un artículo de una ley, es el artículo 14 de la ley 48. Ahí yo leo que vas poniendo. Y es bastante difusa la explicación de cómo se llega a la corte. Ahí Gabriel está poniendo sentencia arbitraria, no sé si habrás puesto, pero me imagino que sí. Gravedad institucional, ahí lo pusiste. Gravedad institucional. Son referencias que podemos llamar, si quieren, no objetivas. Si existiese un plano de la objetividad, que no lo sé, no voy a poner este tema en discusión. ¿Mm? Ahí antes Saúl hablaba de arbitrariedad, que leí por ahí. Más allá de eso, es el propio tribunal el que define cuándo hay gravedad institucional, ¿sí? Cuándo hay una sentencia arbitraria. Uno siempre puede ir a la corte, siempre puede ir a la corte. El tema es que la corte acepte que vos litigues en la corte y eso lo decide la corte. Uno puede ir siempre, uno puede siempre sentirse agraviado, pero vos tenés que decir, bueno, yo digo que en la causa esta hubo arbitrariedad en la decisión. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento que del razonamiento no se deriva lógicamente la resolución que la Corte tomó. Dijiste A en el razonamiento y resolviste B. Bueno, ahí sentencia arbitraria. Pero vos vas y se lo explicás al Tribunal Superior y es el propio Tribunal Superior el que decide si va a tomar o no el caso. Lo mismo con la gravedad institucional. Che, esto es re grave, le decís a la corte. Y la corte te contesta, no, no era grave. O te contesta, sí, era re grave. Lo tomo. ¿Siguen? Y después el per saltum, que a eso me estaba refiriendo, es no tanto el argumento, sino la forma de llegar. Porque en la forma, como decía Camila, decía, bueno, uno va por apelación. Se suscitó una causa en un tribunal, ya sea de provincia o de capital federal, que son nacionales, pasa a la instancia superior, que es la Cámara. Si es en provincia, pasa a la superior instancia de provincia, que es la corte de la provincia, ¿sí? Y después uno diría, bueno, pero me queda la corte. Y después, como explicaba Fede, y también me quedan instancias internacionales. Entonces, uno va llegando por apelación, pero el per saltum es saltar todas las instancias, no esperar a la resolución de la instancia superior y seguir apelando en escalones eternos. El per saltum es, voy directo a la corte. Y lo que les estaba diciendo es que el per saltum nace en el año 2013, eso no es lo que quería decir finalmente. No es que existe de toda la vida. ¿Hubieron per saltums antes? Sí. Perdón, Hubieron casos profe, de ¿este per saltum salta de instancia. la ley? Ok. Es un nombre así en latino, en latín, como decir, mirá, vamos a poner un nombre lindo, Claro, per pero me saltum. refería a cuál es su fuente, porque La no me quedó ley. claro. No, Menem no lo hizo, Saúl. El per saltum. Sí, sí, está bien lo que está diciendo Saúl, perdón. Escucha, Camila, la fuente es la ley. Hay una ley que es la ley de acceso a la corte. Esto sale todo, miren, yo puntualmente, ¿qué ley no? Pero sale todo del 1002, 85/58. Lo que pasa es que tiene muchas reformas. Yo lo explico todo Ari. Y en el 2013, justo ayer Cristina habló y se refirió a esto cuando mandó lo que se llamaron las leyes de democratización de la justicia, en donde también ahí aparece el fallo Rizzo.
por la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura en forma popular. No lo charlamos en la clase, no lo voy a decir. Y ahí nace el per saltum por ley oficial. Pero como dice Saúl, cuando dijo Menem lo hizo. ¿Por qué? Porque ya había habido instancias de per saltum, situaciones de per saltum, ya habían habido. Ya habían habido. ¿Qué significa? Ya alguien había ido a la corte. Y Camila me va a preguntar, ¿pero en base a qué? En base a nada. Y la corte sentenció. ¿Y cómo puede ser? Y porque fue así. No estoy justificando, estoy diciendo que pasó. Y después el gobierno de Cristina había ido a la corte en per saltum sin que existiese también, y la corte le dijo, no, no existe el per saltum. Creo que era para un tema de Clarín. No, no, me estoy confundiendo acá, por otras causas. Y después finalmente se legisló el per saltum. Y por el per saltum, ¿saben qué fallo llegó? Rizo. ¿Vieron Rizo que vimos del Consejo de la Magistratura? Ese llega por per saltum con el per saltum creado. Bueno, ahí la corte dijo, hay gravedad institucional. ¿Me van comprendiendo o están re mareados y mareadas? Díganme si están mareadas, porque la clase es para ustedes. Yo podría avanzar, de hecho tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Gracias, Saúl. Le pregunto a los demás, Saúl tiene más edad y eso lo hace comprender mejor. Lo digo en serio, pero el que tiene menos edad está perdido en un mar de cosas sin entender un carajo. ¿Por qué? Porque no conoce todo lo que pasó. Entonces no puede asociar las normativas y las cosas que yo digo enfáticamente a las situaciones históricas que fueron ocurriendo. Por eso yo insisto en, profe, si tuviera que responder a la pregunta, ¿cómo la definiría? ¿Cuál? Pará. Yo por eso, pará, Saúl. Yo por eso pregunto si van entendiendo, y lo digo muchas veces porque tal vez digo, no entienden nada, y yo digo, bueno, paro y reexplico 400 veces lo mismo, porque me interesa más que entiendan las pocas cosas que decir muchas y que no entiendan nada. Entonces vuelvo a preguntar antes de avanzar. El recurso ¿Avanzo? extraordinario federal Sí. es usado en los casos por apelación o también en los que tiene competencia originaria exclusiva la Corte. No. Recurso extraordinario. ¿Me lo preguntás de vuelta, Juliana? Quiero usar tus propias palabras. Si el recurso extraordinario federal es usado en los casos en los que la Corte, digamos, es por apelación o que tiene Mirá, competencia originaria y exclusiva. mezclaste todo, porque sería así. Sería apelación ordinaria u o extraordinaria, por un lado. Entonces, apelación extraordinaria, ordinaria. O en forma exclusiva, sin apelación. Son tres cosas distintas. Tres distintas. Llego por apelación ordinaria. Llego por apelación extraordinaria. Llego de forma originaria y exclusiva sin apelar. Entonces son tres instancias distintas de llegar. Por apelación ordinaria es cuando está establecido en la propia conflictividad que se suscita a partir de esa norma que va a entender la Corte por apelación ordinaria. Por ejemplo, el caso típico que tenemos que nombrar como docentes. Si yo voy a rendir un concurso, tengo que decir esto. Bueno, cuando hay una causa en el fuero, dije mal, pero en una instancia castrense, militar, que tiene su propia organización de la justicia, con su propio tribunal militar, las propias leyes de ese fuero militar, que tiene su propia lógica interna y su propio funcionamiento, establecen que si algo está, alguien disconforme de la resolución del tribunal militar quiere apelar, tiene que hacerlo de manera ordinaria ante la corte. Entonces vos ahí tenés un caso perfecto, típico de apelación ordinaria ante la corte, porque como todo el sistema de justicia de militar ya tiene su propio funcionamiento, la corte aparece como una instancia superior por fuera de ese orden, como que suspende el orden y dice, no, yo por afuera te voy a decir qué va y qué no va. Que es un poco, ahí aparece un poco el concepto que les dimos para leer, pero yo no desarrollé y tal vez Fede tampoco, de estado de excepción. Cuando la corte aparece por fuera de la normativa
pero sí dentro del orden jurídico estableciendo el imperio de ese orden. Dice, bueno, yo soy la corte y te voy a decir, esto es así. Y me pongo por fuera para establecer cuál es ese orden. ¿Entienden esto que digo? Eso sería un caso de apelación ordinaria. Después tenés casos de apelaciones extraordinarias, que es decir, hay un montón de casos, todos, perdóname, no un montón, todos, que terminan en los tribunales, en las cámaras de apelación o de casación penal o las cámaras, eh, hay cámaras de casación que se han creado en materia contencioso administrativa, son como terceras instancias que serían pequeñas cortes para cada fuero. La que funciona es la Cámara de Casación Penal, que sería la tercera instancia penal, que esa es la más conocida. Pero decís, en cada sistema orden normativo de justicia, en el juego de la justicia, hay una instancia final. Entonces después aparece la ley 48, que te dice, bueno, para todo ese orden normativo que ustedes crearon, si no les gustó la resolución, pueden llegar a la corte en forma extraordinaria. ¿Me entendiste? Entonces aparece siempre ahí la corte por apelación extraordinaria. Che, mirá que acá, en todo este quilombo, hubo algo que está mal, ¿viste? Acá no cumplieron. Acá están todos los tribunales comprados. Para que lo estoy diciendo en forma grotesca. Entonces hay arbitrariedad. El juez de la corte de la provincia de Formosa es el hermano del gobernador de Formosa. Estoy poniendo un ejemplo que no existe, pero que tranquilamente podría ser. En Jujuy nombraron dos jueces, dos diputados, levantaron la mano para ampliar el tribunal y después fueron miembros del tribunal. Y bueno, ahí, che, esto es arbitrario. ¿Pusieron en el tribunal los mismos jueces que votaron la ampliación del tribunal? Sí. ¿Y están ahí? Sí. Y hay un audio que dice que a tal lo encarcelaron y que lo pidió el gobernador. Esto es todo un escándalo. ¿Me entendés? Bueno, vamos a la corte. ¿Por qué? Y porque esto es un escándalo, así decía Pino Solanas, no sé si se acuerdan, falleció, pero decía, esto es un escándalo. Bueno, por escándalo, uno podría poner, ¿por qué puede uno llegar a la corte? Por escándalo. No sé, el inciso 8 del artículo 14 de la ley 48, por escándalo. Entonces vos llegás a la corte de manera extraordinaria por escándalo. Ahora vos vas a la corte, le presentás el escrito, pagás una tasa de justicia que es una ponchada de guita, ¿no? Solo para presentar el papel, porque también esa es una restricción. No llega cualquiera a la corte, porque a la corte le encanta. Vieron que hablábamos de la ejecución del presupuesto la vez pasada, está todo mezclado. Hay una cajita que es, el rubro es plata para litigar ante la corte, pagar la tasa de justicia para presentar el papel. Y esa plata va a los fondos que administra o el Consejo de la Magistratura o el presidente de la Corte Suprema o lo que es lo mismo. Ese es otro tema, pero lo digo porque lo charlamos. Y le decís, pagás y le decís, llego acá porque lo que pasó en las instancias inferiores es un escándalo. Y lo hago en función de la aplicación del artículo 14, ley 48, inciso 1, 2, 3, escándalo. Hay una canción, ¿de quién era? Escándalo, es un escándalo. No me acuerdo de quién es. Bueno, pero bueno, ustedes ahí les puede quedar esto como idea. Entonces eso sería extraordinario. ¿Comprendieron? Y esa extraordinariedad es la que la quita de la ordinariedad de la normativa y del juego. Por eso aparece la corte siempre ahí, en el lugar de, escuchen, el establecimiento de la soberanía, que es el momento en donde se suspende el orden para ponerte por encima de ese orden y decir, acá lo que vale es esto. Es una excepcionalidad. Hay un filósofo que se llama Walter Benjamin, que en sus tesis de la historia, en el año 1936, me parece, dijo, la norma, la excepción es la norma. Y después murió en la frontera entre Francia y España tratando de escapar de los nazis. La excepción es la norma. Se los digo porque algún día alguien lo escucha alguna vez y dice, ah, mira, este profesor me dijo esto. Y lo buscan.
Y todo esto nos va remitiendo a ello. Yo estoy creando el escenario para el próximo tema, por eso es que vengo diciendo estas cosas. Estoy armando un escenario de lo que viene. Y después tenés, entonces, se entendió, Juliana, ¿no? Ordinario, extraordinario. Sí, mi duda era por el artículo 117, como que me costaba entender. eh, Y en forma, y ahí va. Te agradezco, Juliana. Y en forma originaria y exclusiva, ese es el 117 en la excepcionalidad total, que ya sería ordinario en algún sentido. ¿Por qué? Porque la propia Constitución estableció que en determinados casos solo entiende la Corte, no hay otro lugar a donde ir. Fede lo dijo muy rápido, yo lo voy a volver a decir, dijo, y acá la Corte entiende como si fuese un tribunal ordinario y tiene que juzgar no derecho, sino hechos, eso es lo que dijo. Si alguien lo retuvo, yo ahora lo estoy repitiendo, hechos. Y dijo, por eso, por ejemplo, el caso de la voladura de la Embajada de Israel es un tema que tuvo competencia originaria en la Corte, porque era una embajada extranjera. Entonces la Corte tuvo que juzgar no cuestiones de derecho, sino hacer la investigación de los hechos en un proceso de lo que llamamos teoría de la, ¿cómo se llama? Del delito, que tiene todo, si para los que hicieron penal, ¿alguien hizo penal acá? Bueno, vieron que está dividido en dos, como bueno, vemos el código, las penas, piripipi, pero después está teoría del delito. ¿Así se llamaba teoría del delito? Que era todo el quilombito de cómo llegábamos a probar, que algo es así. Y ahí quedaba todo eso en cabeza de la corte de manera originaria. Ahí eso sería el 117. Che, mirá que si viene el embajador de Inglaterra y lo asesinamos, no puede entender un juez ni de provincia ni ordinario de federal. Tiene que entender solo la corte. Lord Ponsonby, así se llamaba el tipo que creaba estados. Bueno, me mezclo temas. Em, Vamos ahí, si quieren, si les parece, no sé cómo están, confundidas o no. Teoría general del delito. Gracias, sí, Saúl. Em, Vamos ahora, si. ¿Saben qué estoy descubriendo? Que necesitaría tener un chat, pero en la clase presencial. Porque yo veo que tiene muchas ganas de hablar y que en la clase presencial se reprimen. ¿Por qué? Porque el profesor está hablando y no pueden todo el tiempo estar levantando la mano e interrumpiendo, ¿no? Pero el chat es como que los desinhibe, las desinhibe, ¿no? Porque, bueno, mientras vos hablando yo te tiro data, pumba, 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 pumba. Entonces descargan, pumba, pumba, pumba. Y para mí, si lo pensamos que está bueno lo que voy a decir, no sé qué les parece, podríamos plantear, por ejemplo, que todos tengan una compu y que puedan existir un chat que se vea en el pizarrón como con un proyector, ¿no? Que en realidad podríamos hacerlo ahora por WhatsApp, mientras vamos haciendo la clase, vamos mandando WhatsApp, WhatsApp, pero no se ven. Pero si aparece en el pizarrón, es como que tienen la posibilidad de escribir en el pizarrón al mismo tiempo que el profesor va hablando. No lo piensen solo conmigo, cualquier materia. Entonces, por ejemplo, la profesora está hablando pelotudeces, está poniendo pelotudeces, y lo tachás. ¿Qué decía ahí? Nada, pumba. Incluso pueden joder al profesor haciéndole bullying, poniéndole joditas en el pizarrón mientras está de espaldas, que eso está bueno. Bueno. Y si no, pueden hacer comentarios que van quedando y el profesor los puede ir leyendo. ¿No está bueno? Vieron que siempre está hablando de las nuevas tecnologías en el aula y la inteligencia artificial. Bueno, esta está buena. Bueno, dicho esto, me distraigo. Voy. ¿Cuál es el tema que llega ahora? Siendo las 10:10. Control. Control. Bueno, ¿qué sería entonces el control? Porque medio que ya lo estamos diciendo. Creo que ya lo dijimos. Creo que hemos preparado el terreno para poder decir qué es el control o no. Ubíquense, antes Victoria, ya vi que aprendiste el micrófono, está muy bien, déjalo, déjalo, déjalo. Ubícate, por favor, en 1860-80, para volver al origen de cómo nace esto, ¿eh? ¿Qué sería el control? Dale, dale, decí lo que ibas a decir. Claro, que es una revisión, o es el tema Sí, de que no se extralimiten. sí, 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 sí. pensando, es más fácil pensarlo en la actualidad, es verdad que
irse para ese momento. No, pero a mí me gusta, ¿saben por qué? ¿Sabes por qué digo ese momento? Porque me gusta que lo piensen en el momento en que se produce, digamos, en el que nace. Ah, Camila me parece una forma de poder, sí, eso es, ahí vamos, Camila, con eso. Me gusta pensarlo, que lo piensen en el momento en que nació, más allá de aquello en lo que derivó o lo que vendría a ser hoy, para que, digamos, tengamos como, no hay una definición unívoca, pero para que tengamos como una doble acepción. Bueno, nació así y ahora es esto. Em, el control sería eso para lo que nació la justicia federal. El control, no. Ahí Gabriel puso para no dejar en desventaja. No. Va, no quiero decir no. No es un no tajante, Gabriel, atención, ¿eh? No, es un no mío. Mío. Eh, de repente lo decís, lo fundamentás y está bien, ¿eh? Eh, ento- decía, es un poco ponerle nombre a todo aquello para lo que la justicia federal nació. ¿Para qué nació? Nació para asegurar la vigencia de la Constitución Federal por encima de los órdenes provinciales. ¿Comprenden, no? Esto es lo que ya dijimos. Bueno, si eso ya lo dijimos y estábamos explicando que eso era la justicia federal y cómo funcionaba y cómo se organiza y cuáles son sus competencias y bueno, cómo fue todo el desarrollo y cómo se eligen y piripipi. Bueno, uno podría pensar, bueno, y cuando establecen la vigencia de las leyes federales del Imperio del artículo 31, ¿qué están haciendo? Están haciendo un control de constitucionalidad. Eso están haciendo. Y asegurando la soberanía de la Constitución que establece la jerarquía de las normas. Es sencillo de entender porque es básicamente lo que estuvimos explicando. Al mismo tiempo les quiero decir, es hiper complicado de entender. Pero como una primera aproximación podríamos pensarlo así. ¿Se cerró, Victoria? Como una, sí, gracias. no, de nada. Como una primera aproximación. Bueno, podría ser esto. Podría ser que los jueces federales tengan como misión fundamental asegurar la vigencia de las leyes federales por encima de las provinciales. Y el mecanismo que utilizan es el control. El control tiene diferentes puertas de acceso. ¿A qué me refiero por puertas de acceso? Diferentes formas de llegar a la justicia federal, que son las que Juliana estaba tratando de alguna manera comprender, y digo Juliana porque hizo la pregunta, pero todas y todos, que es, bueno, ¿y cómo se llega a la Corte? ¿O cómo se llega a la justicia federal? ¿Cuándo la justicia federal interviene? También, atención, jueces provinciales pueden ser jueces muy devotos de la Constitución Federal y porque juran también por la Constitución Federal, además de las constituciones provinciales, y también asegurar la vigencia de la Constitución Federal. Y cuando digo puertas de acceso es porque quienes litigan, ¿sí? Quienes son parte en una causa por un conflicto X, no importa cuál, de la conflictividad de normativas que entran en colisión en una causa, puede surgir la posibilidad de el control. ¿Qué significa? Puede surgir que en el marco de una causa por la que estamos litigando haya alguna controversia que tenga que ver con la jerarquía de las normas. Es decir, che, mira, vos me despediste, ¿sí? Porque te estás basando en el decreto
70-20-23 que dice que me podés echar. No dice eso, pero no importa, lo estoy poniendo en grotesco, porque si no después no lo entienden, ¿eh? ¿Sí? O si quieren puedo decir una realidad. Vos me registraste mal. Ahora está todo, hay- está todo tan mal que nadie entiende nada. Y bueno, finalmente el nuevo orden es este, en el que nadie entiende nada. Pero había multas por la no registración de los trabajadores. Ahora ya no existen más por la ley, pero antes la sacó el decreto en realidad. Me registraste mal como trabajador. ¿Eso lo entienden o no? Lo que voy a poner como ejemplo. Me registraste mal. Registrame bien. No, no te registro bien. O sí, te estoy registrando como dice la ley. Ahora vos tenés que trabajar a mi voluntad y te voy a pegar latigazos si no haces lo que tengo que, no haces lo que yo digo que tenés que hacer. No, pero esos son vejámenes. Sí, bueno, pero si no te gusta, andate. ¿Van siguiendo todo este razonamiento? ¿Y en qué te basás? No, en que el mercado está por encima de otros principios. Y ahora es la dictadura del capital. ¿Y la dictadura del capital cómo la materializamos? Bueno, te pego latigazos para que produzcas. Está bien gráfico. Si no te gusta, te vas. Bueno, y ahí uno podría decir, no, voy a hacer un juicio para que me registres bien, para que me dejes de pegar latigazos, ¿sí? Para que me concedas las horas de trabajo que correspondan, me pagues las vacaciones, piripipi. Ahí las partes contendientes, dentro del conflicto, voy a decirlo, después lo desarrollamos, hay derechos subjetivos lesionados. ¿Qué significa? Me duele la espalda de los latigazos. Eso es un derecho subjetivo lesionado, ¿no? Tengo derecho a mi integridad física, ¿no es cierto? Y además de otros, no me diste el descanso necesario, no me registraste como corresponde, no me hiciste los aportes. Estoy siendo grotesco, ¿eh? En el marco de una causa donde hay derechos subjetivos lesionados, yo digo, y además, y además, esta ley por la que no me registraste y estas otras por las que estás, no sé, castigándome físicamente, son todas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque violan el artículo 14 bis de la Constitución y el Tratado de los Derechos Humanos del 75, inciso 22, que dice que no puedes hacer eso. Y está por encima de este decreto 70-2023 que dice que vos podés hacer lo que quieras. ¿Se entendió? Entonces yo lo que le voy a decir al juez es, ¿podés además de decirle que deje de pegarme latigazos, que me pague la reparación de la espalda y que al mismo tiempo me registre como corresponde y me pague los aportes? ¿Podés decir además también que el 70-20-23 es inconstitucional porque viola la jerarquía de las normas? ¿Te jode decirlo en la causa? Le preguntás al juez. Así. Está bien, lo pones con mejores palabras, llamás a una abogada de ustedes, porque no sé, la que quieran ustedes, la llaman y lo redacta lindo. Pero básicamente la pregunta es esa. ¿Eh? Fíjate si vos podés poner ahí, decir en tu fallo, y, y ahí viene la sentencia del juez. El juez dice, uno, que le paguen al trabajador. Juez, cualquier juez, de provincia, federal. Dos, que lo dejen de latigar. Tres, no sé, todas las cosas de reparación. ¿Sí? Cinco, y voy a decir que el artículo, que la ley 70-20, perdón, que el decreto, perdón, 70-2023 es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución, la ley de trabajo 20, ¿cómo es la ley del Código de Trabajo? Bueno, me olvidé el número, pero bueno, si alguien lo dice, me lo dice. Viola el 75, inciso 22, porque en el Tratado del Pacto de San José de Costa Rica tal cosa.
Entonces declaro inconstitucional el artículo tal del decreto tal. Y ahí, ¿me siguieron el razonamiento? Ahí lo que tienen configurada es una causa en la que en el marco, gracias, 2744, te agradezco Martina, una causa en la que en el marco de la causa se hace un procedimiento de control de constitucionalidad para hacer valer la jerarquía de las normas. ¿Comprendieron? Es, ¿sí? Bien. Bueno, Profe, y en ese caso hipotético de declararse la inconstitucionalidad, ¿el resto de los jueces tendrían que seguir ese precedente o no? Por ejemplo, si les llega algo similar, o no necesariamente. bueno. Esta pregunta que hace Martina, que está muy bien formulada, nos empieza a introducir en el mundo del control. Es decir, ¿cuáles son la pregunta que ustedes ahora podrían ponerse? Que, atención, la voy a hacer, pero no es que la voy a responder porque tal vez no alcanzamos, pero ustedes tienen que saber por dónde va la clase. ¿Cuáles son las características del control de constitucionalidad o mismo lo pueden poner en plural? ¿Cuáles son las características de los diferentes tipos de control de constitucionalidad que existen en Argentina, en las provincias, a nivel federal o en el mundo? ¿Sí? Y entonces ustedes acá abren una puerta, que Martina la está correctamente abriendo, a el universo de los distintos tipos de mecanismos de control de constitucionalidad existentes en el mundo, ¿sí? ¿En dónde? No sé si están, no sé qué están haciendo, pero no importa. Una determinada cantidad de variables que conforman este universo le van dando a cada tipo de control una fisonomía distinta. ¿Eh? Es como si tuviésemos cuerpos, pero son controles. Hay cuerpos más altos, más flacos, más, más, más gordos, más flacos, hay más altos, más bajos, ahí está, con ojos de un color, con ojos de otro color, con piel así, con piel asá, con lentes sin lentes, con audífonos porque no escucho bien, con pies, con dedos largos. Hay diferentes tipos de control que van siendo un conjunto de variables que en algunos casos se repiten, en otros casos son distintas y que les va dando al control su propia fisonomía. ¿Sí? ¿Me van siguiendo esto que lo estoy diciendo en forma genérica? Martina, para no dejar de responder la pregunta, está haciendo una pregunta respecto de una de las variables que le dan la fisonomía al control, que se llama efectos de las resoluciones o, en nuestro caso, de las sentencias, pero que podríamos llamarlo genéricamente efectos de las resoluciones. ¿Por qué? Porque no siempre son sentencias las resoluciones que se toman en los controles. Son sentencias en el caso argentino, pero son resoluciones en otros casos en donde no son jueces los que lo hacen. ¿Comprenden? Entonces, efectos de esas decisiones sería una de las variables o alcance de los efectos de las resoluciones cuando se hace el control. ¿Van comprendiendo? Entonces, ustedes pueden pensar automáticamente cómo son los efectos en nuestro sistema federal. Igual no es lineal la atención, ¿eh? Y así como Martina preguntó por los efectos, también tenemos otros tipos de variables. Hay muchas variables, pero tres o cuatro fundamentales, ¿sí? Muchas variables, pero tres o cuatro fundamentales. ¿Por qué? Porque después hay otras que tal vez son menores, que le cambian la fisonomía, pero no tanto como las principales.
la principalísima, la más importante tal vez, sería la de, esto no lo van a leer en ningún libro, porque, no sé por qué, no quiero mandarme la parte, no lo van a leer en ningún libro. La naturaleza del órgano o los órganos encargados de hacer el control. Ustedes anoten porque no lo van a leer. Y yo, ahí para mí tendrían que distinguir en dos, a priori. Esto lo inventé. ¿Tienen legitimidad popular o no tienen legitimidad popular? ¿Escucharon lo que acabo de decir? El órgano encargado de hacer el control. ¿Tiene legitimidad popular o no tiene legitimidad popular? Es decir, el ¿No órgano que sería está... indirecta la legitimidad? Está bien, Camila, la pregunta. Che, yo ya no los veo más, yo no sé por qué. Ahí volví a ver la luz de Camila. Pero las demás, si quieren volver a poner la cámara, pónganla. Me haría muy feliz. Si todo eso me haría feliz, pero nada me hará tan feliz como... Bueno, a ver, ahí apareció Lu Castillo Novoa. Constanza, ven que vuelven. Se van, se van. No sé a dónde van, van al baño, no sé, tienen cosas que hacer. Yo estoy acá deslomándome. Bueno. Va. Entonces, ¿tiene legitimidad popular o no? Las dos preguntas que hicieron, una por chat vi y otra que dijo Camila, están correctas, van en ese sentido, las dos cosas que dijeron. Yo lo digo lento porque no toda la clase va al mismo ritmo. Ya el Che Guevara había dicho, la velocidad del grupo es la velocidad del último en Guerra de Guerrillas. Un libro muy pedagógico, que me sirve para todo. Guerra de Guerrillas. El hombre nuevo, Che Guevara. 1960. Entonces, voy lento. Si tiene legitimidad popular, significa que alguien los votó. ¿Ven? Lo dije muy básico, muy básico. A eso nos referimos con legitimidad popular. Si alguien puso una boleta o apretó un botón, ¿sí? En una máquina electoral, nos referimos, en términos de lo que llamamos democracia electoral, en algún momento, bajo alguna modalidad, que hiciera que esa persona que está en ese lugar decidiendo sobre cuestiones que tienen que ver con la soberanía y el imperio de cuál es la ley que se aplica, cuál no, eso es el imperio de la soberanía, cuál es la constitución que rige, ¿sí? ¿Quién es Dios, básicamente? Porque eso finalmente es, ¿quién es Dios? ¿Quién te dice cuál es el orden que rige y cuál es el orden que no rige? Eso es otra vez el estado de excepción de Agamben, que ese texto que les dejé habla de eso. Si alguien votó a esa persona que está diciendo esto, ¿entendieron? Eso sería legitimidad popular. Y si no tiene legitimidad popular es que alguien está ahí porque se autopuso, porque la pusieron, pero no fue con una boleta electoral o con un botón o con un clic. Y eso es que no tiene legitimidad popular. Como bien dijo Camila, puede tener legitimidad popular que llamamos indirecta, que sería como una especie de intermediación entre alguien que lo votó con una boleta y alguien y en forma de el dedazo, la dedocracia. Bueno, podríamos pensar ese caso en el caso nuestro, por ejemplo, porque podríamos pensar que los jueces y las juezas que hacen el control, que son todas y todos, oigan, oigan para los exámenes, provinciales y federales, no solo los federales, todas y todos los jueces del país. Lo estoy diciendo en forma bien categórica, ¿eh? Los jueces y juezas de todo el país, no los únicos que han sido elegidos por el sistema federal, también los jueces provinciales elegidos por el sistema provincial. ¿Sí? ¿Está esto que estoy diciendo? Porque todos en el marco de una causa pueden hacer valer
un orden por encima de otro orden. Lo hacen. ¿Está? Y entonces vemos que hay, entonces a partir de esta noción que acabo de decir, que son todos los jueces y jueces que hacen el control, ya sean provinciales o federales, o nacionales, ya podemos pensar que la legitimidad, siguiendo el razonamiento de Camila, es indirecta, porque no es dedazo total, sino que es un dedazo mediado por instancias de legitimidad popular, que son los que llamamos los cargos políticos. ¿Entendieron? Diga, Nicolás. No se escucha, hay mala señal, Nicolás. No sé dónde estás, cruzando la montaña. Ah, bueno, sigo. Cuando no veo cámaras me imagino cosas. Y pensé, si no hay señal, puede ser que esté cruzando la montaña. Mm, sí. Tal vez hay alguien viajando en este momento. Bien. Eh, Perdí el hilo. Popular, no popular, legitimidad popular. ¿Qué iba a decir? No sé. Eh, Que no es un dedazo como tal, sí. eso No, estaba diciendo. bueno, no importa. Podría ser que desde esta lógica podríamos pensar que los encargados de decir cuándo se está violando la jerarquía de las normas, cuándo la Constitución se impone, cuándo una ley se impone, cuándo un decreto se impone sobre un orden provincial, cuándo, pueden ser jueces que sean elegidos en provincias que tienen mecanismos de designación de jueces en sistema popular, no sé si alguna hay, puede ser que haya y no lo sé, alguna provincia en donde algún juez se elija en forma popular. No sé si la Constitución nueva de La Rioja que se está sancionando prevé algo así. ¿Mm? O pueden ser jueces que son elegidos por los otros órganos elegidos. Ah, ya sé dónde voy. Ya sé dónde voy. Que llamamos cargos políticos. En otros sistemas, en otras latitudes, ¿sí? Existen mecanismos en los que resuelven son elegidos popularmente en una parte de su composición y elegidos por parte del Congreso en otra composición, el mismo cuerpo. Por ejemplo, no sé, son 10, 5 populares, 5 por cargos políticos que nombran, no sé, las cámaras con el presidente, imagínense algo así, ¿sí? Entonces ahí lo que tienen es un mix, pero atención con lo que voy a decir, no tienen por qué ser jueces previamente. ¿Entendieron lo que acabo de decir? No tienen por qué previamente ser jueces, no es un requisito exclusivo excluyente. En otros casos, no en el nuestro, no se mareen. En nuestro caso, son los jueces y las juezas con última instancia en las Cortes de Provincia o la Corte Suprema los que hacen, quienes hacen el control. Entonces, por eso son jueces, porque son ellos los que hacen el control. Pero en otros casos, en otros países, no lo son. Podrían no serlo. Podrían serlo o podrían serlo en un mix. Por ejemplo, en Francia, los antiguos presidentes son miembros de un consejo constitucional. ¿Por qué? Porque son expresidentes. ¿Comprenden? Estoy haciendo un ejemplo sencillo para que más o menos lo asocien. Ahora, ustedes van a leer, ustedes van a leer que el control puede ser político o judicial. Van a leer eso, ¿sí? Yo no lo estoy afirmando. Yo estoy diciendo que van a leer eso. El control se divide en control político y control judicial. A mí personalmente no me gusta. Y le puse un dedito para abajo. Antes estaban que se acuerdan que teníamos la manito para abajo, pero era muy frustrante para muchas personas que se suicidaron, entonces como aumentó la tasa de suicidios, sacaron el no me gusta en cuestión sociológica. Si no te gusta, ahora no lo decís. Qué hipocresía, ¿no? Bueno. eh,
Pero hace no tan muchos años, ustedes eran chicas, existía el no me gusta. Ahora no existe más. A mí no me gusta esa caracterización que van a leer en los libros entre control judicial y control político. Ahí Martina hizo el dedito para abajo, muy bueno. No sé si estás reprobando lo que digo o es un gesto de que estás siguiendo la clase. No, no, yo me acordaba que estaba en Facebook y ahora no existe más y No lo existe. busqué acá. Acá aparece y en WhatsApp también, pero en Facebook es verdad, vos podés poner dislike a las cosas. Claro, pero viste, por eso aumentó la tasa de suicidios, era muy frustrante. Che, me dieron tantos no me gusta. Era como, vamos a, viste, políticas para evitar el bullying. Bueno, saquemos el no me gusta. Un genio. ¿Viste? Un brainstorming hicieron y se les ocurrió sacar el no me gusta. Bueno, este, ¿por qué no me gusta? Y ustedes tendrían que ya advertirlo a partir del tenor que le dimos a todo el curso. No hay una instancia en la que alguien decida sobre la jerarquía de las normas y eso no sea una cuestión política. No la hay. No, no existe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Decir que el control es judicial es un triunfo de aquellos que quieren establecer un orden, asignándole a ese orden una objetividad y despegarlo a ese orden, que es la Constitución, de la normativa conflictiva que creó su existencia. Eh, con- Es como decir, no, mira, la Constitución es objetiva. Las leyes están ahí, son estas. No chorrean sangre. Lo que hacemos es una cuestión técnica de aplicar la norma. Y eso, y eso no existe. Entonces, no puede haber un control no político. No existe. En todo caso, no lo hacen personas que han sido designadas por el voto popular. Eso es otra cosa. No sé si es más o menos democrático. Eso también es otra cosa. Y el término democracia sigue estando en conflicto. Siempre estuvo, parecía que se consolidó en una época de la historia de la humanidad, pero sigue en conflicto. Y entonces yo no lo traigo acá a la charla. Solamente estoy diciendo, estoy despejando X. Y estoy diciendo, no hay control que no sea una cuestión política. Nada más. Entonces no podemos decir que hay control político y control judicial. El control siempre es político, pero hay control por parte de órganos elegidos popularmente y hay control por órganos que no elegidos popularmente o elegidos indirectamente. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Para mí es muy importante porque de alguna manera, si quieren, ese sería dentro de todo el legado el que siento que es característico de esta pequeña, humilde comisión. Todavía no lo escribimos. ¿Por qué? Falta de tiempo. Saúl, no sé qué me estás diciendo, pero debe estar bueno lo que me estás diciendo. Ahora lo leo. Eh, y bueno, voy a mencionar las otras variables. El curso no hay tiempo y yo sé que son muchas cosas estas. Y ustedes después con esto ustedes tal vez ya leyeron y ahora tienen que volver a ir a releer todo lo que leyeron, pero lo tienen que releer y así se estudia. Leo para la clase, no entiendo nada, releo lo mismo después de la clase, lo entendí mucho mejor. Esa es la forma de estudiar siempre. No es que, lo leí, al pedo lo leí. No, hicieron bien en leerlo. Yo veo películas en francés y la primera miradita no entiendo nada, porque la escucho solo en francés y me cuesta. Y ayer, no sé, mi esposa me dice, ¿desde dónde íbamos? No, la pongo de vuelta porque quiero toda la primera parte, porque seguramente todo lo que no entendí lo vuelvo a entender. Y efectivamente sé que es así y lo entiendo mucho mejor. Y eso hacen con el texto ahora de vuelta. Van y lo releen. Entonces, Martina, las otras variables. Bueno, ¿cuáles son los efectos de las decisiones que toma el órgano encargado de hacer el control? Que siempre es político, ya lo dijimos, eso va entre paréntesis. ¿Cuáles son los efectos? La decisión que toma ese órgano, ¿afecta a todas y todos o afecta a solo a aquellos que
se interesaron porque ese tema sea trabajado en una instancia de revisión, porque consideran que ahí hay una violación de la jerarquía de las normas y que es muy imperioso el establecimiento de una soberanía lesionada. ¿Entendieron? ¿Cuál es el efecto? Mientras voy como definiendo todo el tiempo control una y otra vez. Bueno, esa es una otra variable, ¿eh? Una que ya mencionamos, la característica del del órgano, una segunda variable, cuáles son los efectos de las decisiones que toma ese órgano, ¿sí? Y otra es, si quieren, no estoy respondiendo a las características de la variable para Argentina, estoy mencionando las variables. Otra variable muy importante es cuál es el grado de dispersión o concentración del órgano encargado de llevar adelante ese mecanismo de control. Es decir, es un grupo eh, en una caverna, son unos inumilados arriba de la Concagua, son 1000 tipos que están en todo el país, en garitas en cada una de las esquinas y que dicen control popular, venga acá, que le hacemos el control y establecemos la soberanía. ¿Son las Cortes Supremas de todas las provincias? ¿Son las cámaras legislativas de todas las provincias? ¿Es el Congreso? ¿Es solo la Corte Suprema? Entienden que estoy tirando muchas posibilidades. Son un grupo. Bueno, el grado de dispersión o concentración sería otra variable muy importante. ¿Está? En el caso nuestro, y ahí sí voy a decirlo, el control se dispersa en todos los jueces y juezas del territorio. Y a eso es a lo que llamamos difuso. Y difuso significa que, ¿qué significa difuso? Difuso significa que no vemos bien, se ve como el orto, eso es difuso. Viste, que decir, che, ¿cómo ves? Mal, voy a limpiar los anteojos. Eso no. Ah, ahora veo mejor, son ustedes. Bueno, en el caso de Argentina es difuso. Si yo tengo que adelantar mi opinión, ¿por qué es difuso? Y en términos de lo que llamamos el micropoder de la microfísica del poder de Foucault, y es difuso porque está bueno que sea difuso. Al control no le gusta tanta visibilidad, ¿entienden? Está bueno que se opere subrepticiamente en las pequeñas relaciones de opresión que se van dando en el tete a tete. ¿Comprenden? Ahora, si es un único órgano y tiene una oficina y está al lado del Congreso, lo ponemos en la plaza de los dos Congresos, ponemos un edificio gigante que se llama Control de Constitucionalidad. Honorable Consejo de Control de Constitucionalidad de la República Argentina. ¿Eh? ¿A dónde vamos a ir a tirar huevos? Ahí. Vamos a tirar huevos. El control. Che, hicieron el control. Pusieron vigente el 70-20-23 para todos. ¿Dónde están? Son estos tipos. Vamos a tirar los huevos. Y bueno, no sé si el poder, lo digo en forma genérica, no estoy definiendo, conceptualmente, si existiese una persona, hola, yo me llamo poder, le interesa que todos lo vean. Entonces es mejor que esté diseminado, que se pierda en la nebulosa de constelaciones y estrellas. Y así es en nuestro país, difuso. Y la última variable antes de que se me pianten, la accesibilidad. La accesibilidad. ¿Quién puede llegar a las instancias de revisión y control para hacer prevalecer la jerarquía de las normas y el imperio de esta Constitución
los tratados con las potencias extranjeras y las leyes que en sus consecuencias se dicten. Artículo 31. ¿Quién puede acceder? Bueno, claramente ahí están ustedes, operadoras y operadores de derecho, con los códigos procesales en la mano para activar los mecanismos. Saben, ¿se acuerdan cuando decían, vamos a elegir a Alberto porque conoce la botonera? Se ve que le cambiaron la botonera cuando asumió. Le pusieron otra botonera y se perdió y estuvo 4 años leyendo el manual. Y claro, ¿quién tenía el manual? Milei tenía el manual. Por eso maneja también la botonera. Eh, Son las abogadas y los abogados quienes activan ese mecanismo, ¿sí? Y entonces, como operadores del campo del derecho del juego, ¿sí? Ustedes tendrán como misión fundamental llevar todas las instancias que consideren de control y reivindicación de la soberanía ante los magistrados. A eso, a eso lo llamamos, ay, me acordé de una canción de Víctor Heredia, eso se llama libertad. A eso lo llamamos, saben que la cantidad de canciones que voy pensando con cada palabra me dispersa. A eso lo llamamos eh, legitimidad activa amplia. A eso. ¿A qué? A que cualquier persona que cuente con alguien que lo asesore jurídicamente, la asesore jurídicamente, pueda acceder ante las instancias judiciales y activar el mecanismo de control para reparar derechos subjetivos lesionados. ¿Está difícil lo que estoy diciendo o van comprendiendo? A eso lo llamamos legitimidad amplia. Es medio una engaña pichanga. ¿Por qué? Esto sí existe esa palabra o ya no existe más. Es como machirulo, ¿no? Engaña pichanga, que ya no existe más. ¿Pero por qué? Porque no todas y todos conocen a alguien que los asesore jurídicamente y diga, che, pero acá te vulneraron todo, estás todo agujereado, flaco. Eh, Vení, yo te voy a reparar todos los derechos. ¿Sí? De hecho, miren lo que les voy a decir ahora, ya lo he dicho en otros cursos, ya con esto voy a ir cerrando, que ya hace rato que estoy hablando. Otro legado que les quiero dejar, porque no me van a armar ni me van a saludar por los pasillos. No pasa nada. Les voy a dejar este legado. Vieron que siempre dicen, no, yo estudié en la UBA, Sarasa, voy a devolverle a la UBA lo que la UBA me dio, y bla, 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 bla. Pero bueno, después van a querer litigar, si quieren litigar, si no, no sé qué van a hacer. O tal vez no se reciban y se dedican a pintar cuadros o a instalar aires acondicionados. No sé, es el destino de cada uno y cada uno. Pero si se dedican al derecho, ¿sí? Y le quieren devolver a la UBA lo que la UBA le dio la UBA le dio y quieren retribuir de alguna manera, que es dar las gracias, eso es retribuir, dar las gracias, defiendan a alguien que no tenga la posibilidad de defenderse por sí solo y que saben que tiene los derechos subjetivos lesionados y háganlo sin cobrar un sope y asesinen a aquel que puede pagarlo, ¿sí? Y hagan una mini distribución de la riqueza ustedes. Eso es una apreciación subjetiva mía que creo en la distribución de la riqueza. Entonces, agarran a una persona que ven que necesita, que no sabe, ¿sí? Que tiene derechos subjetivos, no sé, no vi los simuladores, pero bueno, si es eso, es eso. Que sienten que tiene todo vulnerado, ¿sí? Y la representan y la ayudan. Y lo hacen solo por el amor al otro. Y así retribuyen y dan las gracias. Y se van a sentir bien. Fede, por ejemplo, no les contó, pero yo me acuerdo, hace años que somos amigos,
Me dijo, un día estaba en un juzgado y tenía una persona al lado y él estaba todo empilchado, como él sabe vestirse, porque este juego, ahora ya no, porque es todo mediado en pantalla, ¿no? Pero hay que ponerse, ahora el traje de arriba, yo abajo tengo un short, pero arriba hay que ponerse una corbata y un saco, ¿vieron? Y cagarte de calor y ante la pantalla. Y así había que ir a los... Entonces, claro, él estaba así todo empilchado, sabía cómo manejarse, sabía cómo tratar a las personas o maltratar, porque vieron que ahí se maltrata y parece como si fuera un sinónimo del poder, ¿sí? Que maltrato y así funciona. Y había una persona que estaba al lado que no sabía ni lo que decir y estaba desesperada porque no podía ver el expediente, porque tenía una persona que estaba detenida y estaba detenida en malas condiciones y que patatín y que patatán y la estaban boludeando. Ustedes entienden el concepto de boludeando. Ari, seguro que la inteligencia artificial no conoce lo que significa boludear, pero ya lo va a conocer. Pongan boludear y si no saben, ¿no? Hacete el boludo, hay que explicarla. Bueno, y ahí Fede, ¿qué hizo en ese momento? Vio lo que estaba pasando y le agarró a esa persona, no la agarró, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo al pibe que le estaba boludeando del otro lado, soy yo su representante. Tomó el caso en el momento y le dijo todo lo que le tenía que decir. Y el modocito que estaba enfrente se cayó la boca y le dio el expediente y le hizo lo que tenía que hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No fue un caso de control, pero excede lo que se llama el caso de control que se da en el marco de una causa y que puede hacer valer la jerarquía de las normas en el marco de un derecho subjetivo lesionado. Y tiene que ver acá con esta variable, que es el acceso al control. Y aunque es amplio, no es amplio a partir del desconocimiento que tenemos. Y los únicos que lo conocen son los operadores del derecho. Por eso vuelvo otra vez a ese texto que solo mencioné, la fuerza del derecho. La fuerza del derecho, tanto en la imposición que hablamos de la ley federal sobre la provincial, ¿sí? Como también acá la fuerza del derecho que hace que que puedan o no puedan jugar el juego, quién lo juega. Y ustedes son operadores del derecho y pueden hacer valer esa fuerza. Y el derecho tiene todas sus contradicciones adentro. ¿Siguieron, no? Bueno, ya está. Ustedes siguen leyendo solas solos. La clase sigue mañana, en donde, ¿qué se hace en la clase de mañana? Se arranca, acá lo tengo ahí para ver, otra vez explicando nuevamente qué es el control. ¿Sí? Otra vez lo mismo que empezamos hoy. Entonces va a explicar, bueno, ¿cómo son los efectos? Y empiezan con las preguntas que Martina sé que tiene en la cabeza y no le resolví. El juez para las partes, ¿qué pasa si otro juez no dice lo mismo? ¿Qué pasa con esa persona? Son todas las preguntas que yo sé que Martina y muchas tienen en la cabeza. Ya no me quise meter más porque eso es mucha información en una sola clase. Lo siguen viendo mañana. Los efectos, el órgano concentrado difuso, el Tribunal Constitucional, donde nació en Austria. Todo eso lo ven mañana, yo no lo mencioné, pero tiene que ver con el grado de concentración o dispersión del órgano, nombramos la variable. ¿Por qué es difuso Marbury versus Madison? No lo dijimos, lo van a ver mañana, pero ustedes ahí van a ver cómo nació. Seguramente lo leyeron, les hace ruido. Les hace ruido. Bueno, estamos explicando las variables. Ari mañana va a establecer el origen de cada una de esas variables. Cómo es que un lugar es un tribunal, cómo es que nació en Marbury versus Madison el control difuso, bajo qué modalidad, sin pensar mucho. Entonces, si es político, legitimidad popular o no, eso tal vez ya no, eso tal vez yo hablé mucho y Ari no lo va a mencionar y no lo tienen en los libros y yo lo quería dejar como importante. Y la legitimidad. Si Ari hace a tiempo, que no creo, aunque son 3 horas, podemos seguir pensando el control, ustedes eso se lo van a dejar solo como un título, con otras definiciones distintas a la que dimos. Ustedes ahí pueden ponerse abajo al final, como corolario de todo. ¿Puede el control ser otra cosa distinta a todo lo que hablamos hoy? Es una pregunta. ¿Puede ser otra cosa distinta a hacer prevalecer la jerarquía de las normas? Claramente que nosotros podemos decir que sí, no lo vamos a explicar, si llegamos, lo explicamos y si no quedará para ustedes en la vida, os les dejamos links de YouTube en donde charlamos de esto, ¿sí? Pero lo dejamos acá como una pregunta para que no crean que solo es esto, que esto tiene que ver con una pregunta que hizo Camila, que tenía que ver con la definición del poder,
y aparece la noción del poder como una estrategia. Y ya. ¿Puede ser el control otra cosa? ¿Lo podemos definir de otra manera? ¿Puede ser el control una estrategia en el juego de poder? Y ya, sin abondar más. ¿Se entendió? Entonces, repasando fue desde repasar la justicia federal, el imperio de la ley, al control. ¿Entendieron? Como herramienta del Poder Judicial en el establecimiento de esa supremacía jerarquía de las normas. Y allí con eso hoy estamos. Y se quedan con las dudas. ¿Tienen dudas puntuales de la clase en sí o pueden quedarse con las dudas para mañana? Dígame, no hay problema. Estamos. Después grabo, ya está grabada, la dejamos a disposición. Gracias, Saúl, con el sí, profesor. Eso quería escuchar. ¿Listo? ¿Seguimos mañana? Que anden todas y todas muy bien. Gracias, profe. Hasta Chau, chau. mañana. Gracias, Gracias, hasta profesor. mañana. Hasta luego.